Dalton fue un químico físico británico, nacido en 1766 y murió en 1844. Hizo la primera formulación moderna sobre la teoría atómica. 1. Descubrió que la materia está formada por partes pequeñas llamadas átomos. 2. Descubrió que los átomos eran divisibles, o sea, no podían ser divididos. 3. Descubrió que los átomos del mismo elemento son iguales entre sí. 4. Descubrió que los átomos de diferentes elementos son diferentes entre sí. Y 5. Descubrió que los átomos se pueden combinar para formar distintas combinaciones. Un ejemplo de ellos es dos partículas de hidrógeno más una partícula de oxígeno forman una molécula de agua, H2O. Se determinaba que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa externa se encuentra unida a una masa de carga positiva. Esto parecía un pastel de fruta. El número de carga negativa era adecuada para neutralizar la carga positiva. Si esto perdía un electrón, la estructura quedaría en carga positiva, y si la carga ganaba sería negativa. La máquina consistía de dos electrones conectados a una fuente de alto voltaje en un tubo al vacío. Se hacía pasar la corriente que iniciaba en el ánodo negativo hacia el cátodo positivo. Este rayo es sometido a un campo magnético donde, desviándose hacia el extremo positivo del campo eléctrico. Esto era de acuerdo con la teoría electromecánica. En 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos están vacíos en su mayor parte con un diminuto núcleo en su centro. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones con carga negativa girando alrededor de un núcleo central con carga positiva. Así, los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signos contrarios. Modelo atómico de Niels Bohr. En el año 1913, Bohr sugirió que los electrones con carga negativa se encuentran en órbitas en constante movimiento circular alrededor de un núcleo con carga positiva. Un parecido de esto es la forma que los planetas recorren alrededor del Sol. De acuerdo a esto, los niveles se encuentran en un estado fijo y orbitando a una distancia determinada. Con esto toman un valor de energía. El electrón más cercano al núcleo es el con menor energía y el electrón más lejano al núcleo es el que posee mayor energía. Es decir, el electrón que está más lejano al núcleo recibe menor atracción que el que está más cerca. En este modelo, los electrones tienen la posibilidad de saltar de un nivel a otro, pero no se les encuentra entre dos niveles, o sea, dos órbitas. El electrón gana o pierde una determinada energía cada vez que cambia de órbita. A esto se le llama cuanto de energía, que el término da salto cuántico. El modelo atómico actual fue desarrollado en la década de 1920 por Schrödinger y Heisenberg. En este modelo, las órbitas de los electrones del modelo anterior fueron sustituidas por orbitales, que son regiones del espacio donde hay una alta probabilidad de encontrar un electrón. En el primer subnivel S solo hay un orbital, en el segundo subnivel P hay 3 orbitales, en el tercer subnivel D hay 5 orbitales y en el cuarto subnivel F hay 7 orbitales. Además, en cada orbital solo pueden haber como máximo 2 electrones. Los orbitales atómicos tienen distintas formas geométricas.
Y con este modelo además se llegó a la conclusión de que el átomo está compuesto por un núcleo y una corteza, de que en el núcleo se encuentran los neutrones y protones, además de que ellos tienen la misma masa, que la corteza está constituida por electrones y estos giran en órbitas, de que el tamaño del átomo está determinado por el movimiento de electrones alrededor del núcleo por las órbitas. En todos los átomos el número de protones es igual al número de electrones y en la tabla periódica el número de electrones y protones está determinado por el número atómico. A la suma de los neutrones y los protones se le denomina número másico. Además, hay átomos de un mismo elemento que tienen algunas variables en el número másico, por lo que quiere decir que no se diferencia en el número de electrones y protones, sino que se diferencian en el número de neutrones. En este modelo atómico también se habla de los números cuánticos, el número cuántico principal n, que es el que define el tamaño, el número secundario L define la forma, el número cuántico magnético ml define la orientación, el número cuántico ms o spin que define el sentido donde gira el electrón.